amigos, a partir de este tutorial vamos a ver más acerca de la parte teórica de cómo funciona la luz y cómo generar volumen a los objetos, dependiendo del ambiente donde se encuentran. Para lo cual vamos a crear un nuevo documento, tamaño carta, a una resolución de 72 píxeles por pulgada. Comenzamos utilizando esta herramienta de formas básicas de Photoshop. Vamos a comenzar con elipse, que es crear un círculo, teniendo en cuenta aquí que diga píxeles, no puede decir forma ni trazado, tiene que decir píxeles. En el caso de las anteriores versiones de Photoshop no aparece esta herramienta como tal, sino aparecen tres iconos en el cual seleccionaremos el tercero, que significa píxeles. Presionamos Shift para crear la circunferencia. Antes de eso creamos una nueva capa. Presionamos nuevamente Shift para hacer la circunferencia manteniendo la proporción. En este caso voy a darle otro tono, seleccionar este color y voy a dejarlo tal cual. Tal vez voy a hacerlo un poquito más desaturado, vemos un poco más hacia el café. Este puede funcionar bien, listo. Luego de esto voy a bautizar esta capa como esfera y voy a crear una nueva capa, en este caso se llame volumen general. A partir de esto le voy a decir clic contrario, crear máscara de recorte, y en esta capa voy a comenzar a generar el volumen básico de mi esfera. Selecciono el pincel, voy a seleccionar un pincel de difuminación, en este caso puede funcionar este muy bien. Reviso que estas casillas aquí en pincel estén desactivadas, que no esté textura ni pincel doble, lo que vimos la anterior vez, sino que esté solo activadas las necesarias. En este caso transparencia y suavizar son las indicadas. Voy a oscurecer el tono, en este caso no me voy a ir directamente a oscurecerlo, sino voy a seleccionar un tono que se vaya al rojo. Esto depende del ambiente. En este caso, para jugar más con las tonalidades y darle una sensación de que se encuentra en un lugar específico, voy a irme más hacia el vino tinto. Ok, agrando el pincel. Es importante tener la opacidad baja, en este caso lo voy a bajar en 14. Activar la sensibilidad de opacidad, no la de trazo, y comienzo. Cada vez que yo pase el pincel, cada vez que haga un nuevo trazo, se va a ir oscureciendo más el tono. Por esta razón es la importancia de mantener activa esta casilla. Poco a poco puedo irle dando el volumen como tal. Este sería el volumen general. Después de tener el volumen general, voy a activar otra capa, voy a crear una nueva capa. En este caso se va a llamar GI. Le voy a decir clic contrario, crear máscara de recorte. El GI significa el rebote de la luz. Voy a crear una nueva capa para especificar bien cómo funciona. La luz llega de esta esquina, golpea la esfera y hace que se comporte de esta manera la iluminación. Poco a poco se vaya oscureciendo. Pero la luz también empezaría a golpear la base, o sea, el lugar donde se encuentra la esfera. Pensemos que esto es una mesa. Y cuando golpea sobre la mesa, rebota y genera que se ilumine aquí también cierta parte de la esfera, dependiendo también el color de la mesa. En este caso la trabajaremos blanca, no hay ningún inconveniente, pero si en dado caso resulta de ser un color intenso como rojo, verde, azul, el rebote de la luz que se va a generar acá va a tornarse a ese color, es la radiosidad del tono como tal. Entonces comenzaría a combinarse, digamos, el rojo con el color básico de la esfera. En este caso la vamos a dar blanca. Nos paramos aquí en la capa de GI, selecciono este mismo tono de la parte clara de la esfera, desactivo este, activo el de sensibilidad a la opacidad, la dejo bastante baja, voy a agrandar un poco el pincel y comienzo a generar esta parte. Agrandarlo un poco y este vendría siendo el GI en este caso.
Analicemos cómo van las capas hasta ahora. Esfera, después de esfera generamos volumen, después generamos el GI y llevamos consiguiendo. Tenemos en cuenta que yo me puedo parar en cada capa y comenzar a bajar la opacidad dependiendo lo que yo quiera generar. En este caso lo voy a bajar este GI en 80 y el volumen general si lo voy a bajar en 100. Voy a crear una nueva capa. En este caso le digo clic contrario, crear máscara de recorte y le voy a decir brillo general. En brillo general lo que voy a hacer es seleccionar un tono mucho más claro. No me voy a ir directamente al blanco, sino un amarillo claro. Bajarle un poco más la opacidad, bajarla en 7 y voy a comenzar a iluminar esta parte de la esfera de manera muy general. Muy suave, voy a comenzar a generarlo como tal. Puedo bajarle un poco más la opacidad. Ok, y ya obtendría yo una iluminación, un brillo general. Voy a crear una nueva capa, clic contrario, crear máscara de recorte. En este caso esta se va a llamar brillo especular. Asociemos el brillo especular con una bola de billar en donde la iluminación como tal se ve totalmente blanca. Se ve el puntico blanco acá, que no es más que otra cosa que la reflexión de la luz. Dependiendo de la emisión de luz va a generarse este reflejo del brillo especular. Si hubiesen dos bombillos, en este caso serían dos punticos blancos que se generarían acá. Eso depende totalmente del material. Si es un material muy reflectivo, el brillo en este caso va a ser mucho más latente, más fuerte. En cambio, si el material es un poco más mate, si no es tan reflectivo, va a tender a difuminarse más este brillo especular. Entonces podemos irnos hacia un tono un poco más claro, volver el pincel un poco más pequeño y comenzar a generar un punto de iluminación difuminándolo poco a poco. En este caso lo voy a bajar un poco la opacidad y lo voy a dejar así. Este sería mi brillo especular. Es totalmente imperativo que ustedes vayan activando y desactivando las capas porque el cerebro se acostumbra muy rápido a los cambios. Puedo estar trabajando media hora en algún parámetro en especial y no me voy a dar cuenta de si cambió o no cambió la ilustración que estoy generando. Al activar y desactivar cada capa me voy dando cuenta el cambio que surgió a partir del trabajo que hice. Repasemos las capas: volumen general, GI, brillo general y brillo especular. En este caso puedo generar otra capa. Esta capa se va a llamar ambiente. Clic contrario, crear máscara de recorte, y en este caso el ambiente vamos a pensar que se encuentra en un atardecer, para lo cual vamos a pensar que los tonos que van a rebotar sobre nuestra esfera van a estar entre rojo, amarillo, naranja, etcétera, colores cálidos que me van a hacer sentir que realmente la esfera se encuentra en un atardecer. En este caso voy a seleccionar el rojo, agrando bastante el pincel, dejo la opacidad en 7 y comienzo. Y de esta manera puedo comenzar a darle los tonos. No importa si exageran acá. Aquí, ¿cuál es el inconveniente? Primero, quedó muy rojo. Segundo, ya no notamos el brillo especular y el brillo general, para lo cual simplemente podemos jugar con la opacidad y jugar con los modos de fusión de capa. En este caso le vamos a decir multiplicar y ya respetamos el brillo especular y el brillo general. Des en cuenta que a partir de esta capa de ambiente ya se puede generar un realismo bastante importante. Como tal, entonces dejaremos la capa ambiente. Encima de esta vamos a generar la capa textura. Esta capa textura le decimos clic contrario, crear máscara de recorte, y vamos a utilizar otro tipo de pincel, en este caso uno que me ayude a generar la textura. Voy a utilizar
estos tipos de pinceles. Voy a seleccionar este, voy a agrandarlo, voy a seleccionar un tono más oscuro, no voy a seleccionar más bien este, listo. Y comenzamos a jugar como una especie de puntillismo, a generar una textura. Es importante que lo hagamos con puntillismo, porque si no el trazo nos va a quedar totalmente parejo. En este caso no lo queremos. Ya le puedo ir dando una textura. Puedo oscurecer un poquito más la opacidad para ciertas partes. Irle generando la textura. Incluso puedo pasar a un tono más cálido, más claro, para ciertas partes de iluminación. Después de esto sencillamente le bajamos la opacidad bastante y podemos decirle también multiplicar. Y ya obtenemos una textura. De esta manera ya hemos generado todo el volumen. Démonos cuenta de dónde comenzamos y démonos cuenta todo lo que hicimos a partir de estas capas. Es importante nombrar estas capas, siendo este uno de los niveles más básicos de iluminación. Muchas veces salen hasta 400 capas, como les decía anteriormente, para poder generar todo el volumen y asociarlo bastante al realismo. Faltaría una capa más, que es la cuestión de la proyección de sombra. Entonces vamos a crear una nueva capa. En este caso va a estar abajo de todas. Vamos a llamarla proyección sombras. Habíamos visto dos maneras de hacerla. Una manera era creando otra esfera con esta herramienta. Se ubica como tal. En este caso le voy a decir control T para transformarla. Después se le decía filtro, desenfocar, y se le decía desenfoque gaussiano. Bajamos la opacidad y obtendríamos una sombra. El problema con esta sombra radica en que aún así se siente flotando la esfera, no se siente como tal puesta en el escenario. Esto pasa por el ambient occlusion del que les hablé alguna vez, y es que todo cuerpo que quede cerca de una superficie, en la sombra que se va a generar va a ser más oscura y se va a difuminar poco a poco mediante se vaya alejando. En este caso la parte oscura va a quedar justo acá. Pueden hacerlo con proyección de sombra, después generando una máscara de recorte y oscureciendo esta parte. Yo prefiero hacerlo con el pincel desde cero. En este caso, proyección sombra, seleccionamos el pincel, selecciono difuminación, opacidad bastante baja, agrando un poco el pincel y comienzo poco a poco a generar. Puedo volver más pequeño el pincel en este caso, y a medida que me vaya acercando voy a repasar mucho más el pincel para que se vaya oscureciendo. Y así yo puedo generar como tal la sensación de que si hay un piso. En este caso puedo bajarle un poco la opacidad y ya obtendría yo mi sombra de una manera mucho más efectiva que con la otra herramienta. Incluso después puedo pasar por la herramienta de borrador, bajarle la opacidad, activar esta también y comenzar a borrar algunos bordes innecesarios. Voy a seleccionar este tipo de pincel y borro algunas partes que no necesite. Y ya obtendría yo mi sombra. Listo, a partir de estas capas ya puedo generar volumen. Puedo ser muchísimo más específico. En este caso me voy a mostrar otro ejemplo. En la piel, por ejemplo. Este ya es un material mucho más complejo, pero analicemos cómo lo generé a partir de todas estas capas. Igual que en el anterior ejercicio, partimos de una base. En este caso le di volumen general, como ya lo hemos visto antes. Seguidamente le dije ambiente, ya lo habíamos visto. Brillo general, lo vimos anteriormente. El GI, que era el rebote de la luz, también lo vimos. En este caso le di más hacia el amarillo. Especular 1,
Listo, vimos especular, pero en este caso no dejé el brillo definido, sino como con puntillismo o con un pincel de textura le hice este brillo, teniendo en cuenta que la piel no es totalmente lisa, para lo cual el brillo no va a quedar totalmente específico en un punto, sino se va a dispersar a lo largo de ahí. Especular 2, en este caso generé otro brillo especular. Ambiente 2, jugué con el azul. El consejo que les doy es para generar la piel es utilizar un color cálido y un color rojo. La piel tiende a rebotar muchos colores, a generar bastantes asociaciones con esto, entonces es importante que se vayan hacia el rojo y hacia el azul. Dependiendo del ambiente donde esté, usted puede exagerar más el azul o exagerar más el rojo, pero es importante que se mantengan estos dos tonos. Aquí lo que me hace el azul es desaturar como tal la esfera, desaturar el color. Entonces es bastante importante en este caso. Textura 1, textura 2, textura 3, textura 4. Y en este caso, al final, en estas opciones de ajustes de capa que les especifiqué la otra vez, en donde yo puedo acceder a cambiar los tonos desde la misma capa, jugué con tono saturación y le bajé la saturación un poco para que la piel no me quedara tan prendida, sino fuese un color más natural. En este caso voy a especificar la cuestión de las texturas como tal. Hasta aquí no ha habido ningún cambio a diferencia de lo que hicimos aquí. Es bastante similar el proceso. Con las texturas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para la textura de la piel voy a seleccionar un tono oscuro y en este caso voy a comenzar a jugar con un trazado, una trama cruzada. Entonces voy a jugar con esto, no importa si las líneas no me quedan rectas, no hay ningún inconveniente. Aquí lo importante es mantener la secuencia para generar la textura. Entonces ya generé estas líneas, en este caso voy a generarlas al sentido contrario. Recuerden que pueden rotar el lienzo presionando la tecla R y simplemente moviendo el lienzo hacia donde les quede mejor, tal como cuando uno utiliza un cuaderno y está ilustrando de manera análoga, que va rotándolo para tener mayor precisión en los trazos. Bueno, en este caso digamos que ya generé esta textura. En este caso vuelvo y presiono R, puedo decirle aquí restaurar vista y él ya queda tal cual. Voy a alejarme un poco. Ok, incluso podría generar muchísimos más de estas vetas que estoy haciendo. Después de esto puedo bajarle un poco la opacidad a esta textura y con el dedito de difuminar aquí puedo comenzar a difuminar toda esta textura de aquí. O simplemente me puedo ir a filtro, teniendo en cuenta que esta herramienta es bastante pesada. Entonces puedo irme a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y comienzo a desenfocarlo de esta manera. Des en cuenta que es bastante funcional. Es importante generar varias texturas como estas. Puedo generar una a partir de tono oscuro, como ya lo hice ahorita, y otra con un tono claro para generar bien el volumen de cada beta. En este caso analicemos que hice, en este caso, dos texturas para generar la sensación de piel. Aparte de eso hice otras dos texturas, cual encontramos una vena. Me voy a acercar, es muy sencillo, seleccioné un tono púrpura oscuro y le bajé bastante la opacidad a esta vena y simplemente la dibujé como tal. Y la próxima textura es comenzar a darle volumen a esta vena, partiendo del principio en que para generar estas vetas en cualquier superficie es importante al lado de la parte oscura generar una parte clara. Entonces aquí lo que hice fue repasar un poco un tono claro en ciertas partes de esta vena. Es importante no contornearla toda, sino mantener ciertos pedazos para que se sienta el volumen, y así obtenemos este material. Lo siguiente fue jugar con la saturación. Voy a explicar ese pedazo. En este caso la esfera me quedó con este tono. Dependiendo del ambiente puede que la piel quede con este tono tan prendido, pero en este caso
a mi manera de ver es mejor bajarle un poquito más la saturación. Entonces vengo aquí a estos efectos, le digo tono saturación, me aparece este panel de propiedades y lo que hice simplemente fue bajarle la saturación. Esto lo que hace es llevármelo hacia la escala de grises, pero con un tono intermedio lo que hace es quitarle un poco el color y permitirme en este caso desaturar los colores. Entonces en cuenta, a partir de esta capa de ajustes ya puedo conseguir que sea mucho más real mi piel, y sencillamente la sombra que ya la habíamos trabajado antes como en este ejercicio. ¿Listo? De esta manera se puede generar la piel como tal. Miremos ahora cómo generar el cabello. Voy a crear una nueva capa, selecciono el pincel, en este caso voy a dejar la opacidad bastante alta, la voy a bajar en 82 por ejemplo, 82, y activo estas dos casillas. Acuérdense, sensibilidad al volumen, sensibilidad al trazo. Genero un tono intermedio del cabello y lo que hago aquí sencillamente es comenzar a generar mi cabello. Voy a agrandar un poco más el pincel, teniendo en cuenta que según lo que yo he activado puedo conseguir sensibilidad al trazo. Entonces en la terminación es importante que el cabello esté bastante delgado. No puedo hacer mucha presión aquí porque si no me queda el cabello de esta manera. Es importante tener tabla digitalizadora para poder jugar con esto. Con el mouse se puede, pero es bastante complejo porque no me va a permitir dar la alusión a que el tono quede mucho más delgado. Entonces este proceso es bastante dispendioso por el hecho de que me toca hacer cabello por cabello. Lo voy generando. Ok, tal vez hayan algunos cabellos que se van saliendo de la forma como tal. Después de que lo tenga, puedo irme a otra capa. No le voy a decir máscara de recorte, en este caso le voy a dejar tal cual. Voy a oscurecer un poco aquí. Des en cuenta que comenzamos con el color neutro y ahorita comenzamos a oscurecer un poco. Y lo que voy a hacer es oscurecer algunas partes del cabello. Aquí donde nace puede estar un poco más oscuro. Hacer algunos otros cabellos por aquí. Y puedo generar. Acuérdense estar activando y desactivando la capa para darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Miren el cambio que tenemos aquí. Igual ustedes con más tiempo pueden generarlo mucho mejor. En este caso voy a crear una nueva capa. Listo, capa 3 en este caso, nómbrenlas para evitar problemas. Y voy a irme a un tono mucho más claro. En este caso voy a seleccionar este tono y voy a generar ciertas iluminaciones del cabello. Teniendo en cuenta donde haya ondulación, por ejemplo, va a predominar un brillo. Puedo bajarle un poco la opacidad y aquí obtenemos ya esta parte del cabello más iluminada. Repito, ustedes con más tiempo pueden generar muchas más capas de iluminación u oscuridad y ser muchísimo más rigurosos con la creación del cabello. ¿Listo? Después de yo tener estas capas ya terminadas, sencillamente le voy a decir, selecciono con Shift estas tres capas, Shift, le voy a decir clic contrario, nuevamente Shift, las tres capas, clic contrario, combinar capas. ¿Qué es lo que me permite esto? Resulta que a medida que yo vaya trabajando me van saliendo demasiadas capas. Voy 40 capas y me doy cuenta que ya quiero que queden tal cual, que no quiero hacer ningún ajuste en alguna capa en especificación absoluta, sino que quiero trabajarlas como un todo. Entonces sencillamente selecciono con Shift y le digo clic contrario, combinar capas, y ya lo que hago es colapsar las capas para que me quede una sola. En este caso lo hago para poder generar un volumen general, valga la redundancia, volumen general, clic contrario,
crear máscara de recorte. Y lo que hago es ya darle volumen no cabello por cabello, sino a todo el mechón que he generado. Entonces en este caso desactivo esta opción, voy a bajar ahora sí más la opacidad, voy a darle un tono oscuro, en este caso sí el pincel va a quedar más grande y voy a comenzar a oscurecer ciertas partes. Puede ser esta, puede ser que oscurezca también esta parte. También puedo jugar con iluminaciones, entonces brillo general. Crear máscara de recorte. Selecciono un tono más claro. Y comienzo a jugar con ciertas iluminaciones en el cabello. Le bajo un poco la opacidad. A este también le voy a bajar un poco la opacidad. Y miremos cómo lo que generamos a partir de estas dos opciones. A partir de esto ya pueden generar un cabello mucho más realista. En este caso es en cuenta que este cabello que yo generé aquí fue hecho de la misma manera. ¿Listo? Entonces a partir de estas herramientas ya podemos generar nuestras ilustraciones. Para finalizar vamos a generar un material de metal. En este caso mantengo la medida carta 72 píxeles por pulgada. Y como hemos visto antes en la creación de materiales, se ha explicado que el metal es un material bastante reflectivo y que lo que hace y dar la alusión es que va a reflejar todo lo que se encuentre a su alrededor, incluso va a deformarlo un poco, entonces va a pasar del claro al oscuro muy rápido. Eso es lo que me da la sensación de metal. Yo podría sencillamente en este caso crear este material. Voy a seleccionar un gris neutro. Yo podría en este caso con máscaras de recorte jugar acerca de una de las iluminaciones que habíamos hecho anteriormente, pero en este caso vamos a utilizar otro tipo de herramienta que nos puede funcionar muy bien. En este caso vamos a acceder al panel de efectos y vamos a irnos a cualquiera de estos, trazo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda en este caso en estos estilos de capa? Recuerden, es el FX, esta FX que aparece aquí. Cada una de estas opciones me permite jugar con ciertos efectos. En este caso el bisel me permite generar una especie de botón. También me permite incluir una textura dentro de mi material. Después les enseñaré a crear motivos para que puedan incluirlo dentro de sus texturas. En este caso yo incluí este motivo de madera, que es de una manera bastante similar a como generamos los pinceles, pero lo veremos en otro tutorial. En este caso puedo irme a trazado, dar un trazado, sombra interior, se encuentra que me genera una sombra adentro de mi figura. En este caso lo importante es el juego visual que me hace sentir en este caso que hay una hoja al frente, la cual tiene un agujero, y atrás hay otra hoja gris y se proyecta esta sombra. Yo puedo jugar con el ángulo de la sombra. En este caso voy a desactivar sombra interior, sombra interior, sí. En este caso sombra y resplandor interior, me va a generar un resplandor en el interior. También tengo en este caso resplandor exterior, que me genera, voy a dejarlo en normal aquí, que me genera un resplandor exterior. En este caso, para la creación de escenas en el universo es muy importante esta herramienta, resplandor exterior, recuérdenlo bien, para generar esta sensación de este resplandor que generan los planetas, las estrellas, demás. Así se puede solucionar de una manera fácil. También tengo aquí sombra paralela, me genera una sombra de la cual yo puedo jugar para difuminarla, su extensión, demás. Me permite generar una sombra de una manera muy rápida, pero hay que tener en cuenta que aunque efectiva también tiene sus limitaciones. En este caso siempre va a ser una sombra paralela. Si yo quisiera darle cierta perspectiva a la sombra, me resultaría imposible con esta opción de sombra paralela. Ya tocaría hacerla de manera manual o jugando con la perspectiva aquí en Photoshop, que ya veremos más adelante. En este caso ustedes pueden repasar cada una de estas opciones para poder
darle ciertos efectos a su ilustración. En este caso vamos a irnos a superposición de degradado. Reitero y les hago un recorderis dónde estamos parados. Estamos parados aquí en esta opción de FX. En este caso seleccioné superposición de degradado, me aparece este cuadro de diálogo, teniendo en cuenta que donde yo me pare accedo a estas propiedades. En este caso en ángulo le voy a decir 0. Y voy a comenzar a darle doble clic aquí en degradado. ¿Listo? ¿Qué es lo que puedo conseguir aquí? Empezar a jugar con el degradado de este objeto como tal. Cada vez que haga clic aquí abajito me aparecen estos selectores de colores que me permiten incluir más tonos. En este caso dejar el blanco aquí y voy a comenzar a generar mi metal. Voy a seleccionar otro tono, voy a oscurecerlo un poco, voy a seleccionar otro acá y en este caso a este voy a darle que me dé alusión hacia otro tono para generar esa sensación de que realmente el metal me está reflejando algo. Puedo irme hacia el café, por ejemplo. Incluso puedo generar otro acá que vaya más hacia el azul, no exagerarlo tanto. Ok, puedo aclarar un poco más este. Ok, y así poco a poco puedo ir generando mi metal como tal. Puedo añadirle los selectores que yo quiera, pero esta herramienta es muy efectiva para poder jugar con esto. Si resulta que es una herramienta, que es un objeto, perdón, esférico, entonces puedo decirle radial y me lo va a cambiar a un estilo radial, o estas otras opciones, diamante, demás, que me permiten jugar más con esto. En este caso, como es una herramienta, es un objeto cilíndrico, entonces puedo hacerlo de esta manera. Puedo volver a acceder aquí, tal vez oscurecer ciertas partes más y empezar a jugar con el metal. De esta manera puedo generar el degradado para formar este elemento como tal. Jugar con la opacidad, incluso puedo crear nuevas capas y jugar para crear más elementos, más brillos, más reflexiones, pero en este caso lo voy a dejar tal cual. Voy a colapsar estas dos capas para quitar esta opción de efectos, porque yo siempre puedo volverme, darle doble clic y acceder otra vez a los efectos y cambiarlos, pero yo una vez esté seguro de que quiero dejar tal cual este material, con Shift selecciono estas dos capas y le digo combinar capas. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí en este caso? Puedo buscar una imagen en internet. En este caso le voy a decir paisaje y voy a seleccionar algún paisaje que tenga acá. Este puede ser muy efectivo. Guardar como, guardar, ok. Voy a traer esa imagen, voy a traer esta imagen que tengo aquí en el escritorio y le voy a colocar aquí. Colocar. Le voy a decir aquí rasterizar capa, clic contrario, crear máscara de recorte. En este caso puedo bajarle un poco la opacidad, puedo decirle alguna de estas opciones de multiplicar para que me vaya generando este reflejo en el material. Esto, control T para deformarla, voy a alargarla aquí un poco, puedo decirle aquí también superponer y me va a respetar esas cosas. Con el borrador puedo comenzar a quitar ciertas partes de mi ilustración, de mi fotografía, perdón, que quiero que se vayan difuminando un poco, se vayan perdiendo en la reflexión. Incluso para dar un estilo más realista puedo jugar con la desaturación, imagen, ajustes, tono saturación, y puedo bajarle un poco la saturación para que quede en escala de grises, ya dependiendo del gusto que ustedes quieran generar. A partir de esto ya podemos generar un efecto de metal aquí en Photoshop. Igual pueden tardar mucho más tiempo para que quede mucho mejor en esta ocasión. A partir de esto ya podemos generar nuestras ilustraciones con diferentes tipos de materiales. Ya especificaremos otros materiales como el cristal mucho más adelante. Espero que les sirva de bastante ayuda.
y cualquier pregunta no duden en consultarme.